En mi cumpleaños número 18, recibí un regalo que nadie esperaba, toda una empresa, heredada de mi abuela. Pero mi alegría no duró mucho. Mi madre irrumpió, decidida a quitármela y entregársela a su nuevo esposo. «Mocosa malagradecida. Todo aquí me pertenece», gritó con furia. Pero antes de que pudiera responder, la abuela simplemente se rió y reveló un secreto que dejó a todos sin palabras. Cuando la codicia se apodera, las verdades ocultas tienden a salir a la superficie, pero nunca esperé que la verdad que la abuela estaba a punto de revelar lo cambiara todo. Me llamo Taylor y acabo de cumplir 17 años. Mi vida dio un giro salvaje, pero permítanme primero pintar una imagen de mi familia. En la superficie, parecíamos una familia bastante estándar. Papá trabajaba incansablemente y mamá se quedaba en casa. Tenía una hermana pequeña, Amy, que era 12 años menor que yo. Papá era el gerente de una gran tienda en una empresa propiedad de mi abuela materna. La abuela era una fuerza a tener en cuenta. Comenzó abriendo una cadena de lavanderías, luego se expandió a la fabricación de productos químicos domésticos y detergentes para servicios de lavandería. Cuando decidió jubilarse, le ofreció el negocio a mamá, pero mamá no estaba interesada, así que papá intervino y se hizo cargo. Ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Todavía recuerdo el día en que todo se derrumbó. Estaba en mi habitación tratando de concentrarme en la tarea cuando escuché a mamá gritarle a papá abajo. «No eres más que un perdedor, Chris. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que incluso te deje dirigirlo». Las cosas solo empeoraron durante las siguientes semanas. Mamá y papá apenas se hablaban, y cuando lo hacían, generalmente era seguido por otra pelea a gritos. Intenté mantener a Amy distraída, pero incluso a los 5 años podía sentir que algo andaba terriblemente mal. Entonces, un día, todo se derrumbó. Llegué a casa de la escuela y encontré a papá en la sala de estar, con una maleta a sus pies. «Papá», mi voz se quebró cuando entré. «¿Qué está pasando?» Él caminó hacia mí, abrazándome fuerte. «Lo siento, cariño. Ya no puedo quedarme aquí. No es bueno para nadie». No podía respirar. «Pero, ¿qué pasa con Amy? ¿Qué pasa conmigo?» Papá se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Las amo mucho a las dos, nunca lo olviden. Pero a veces el amor no es suficiente». Me besó la frente y luego se volvió hacia Amy, que estaba parada allí con los ojos muy abiertos y confundida. Se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Sé buena con tu hermana mayor, de acuerdo, calabacita». Y así, se fue. La puerta cerrándose detrás de él se sintió definitiva, dejando un vacío hueco dentro de mí. Mamá llegó a casa aproximadamente 1 hora después. Cuando le dije que papá se había ido, no pareció sorprendida en lo más mínimo. Simplemente asintió con la cabeza, como si lo hubiera estado esperando. «Buena suerte», murmuró. Mamá, no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes decir eso?» Se volvió para mirarme, sus ojos duros y fríos. «Tu padre me engañó, Taylor. Varias veces. Ya no podía soportarlo». Esa noche, mientras yacía en la cama, podía escuchar a mamá riendo por teléfono en su habitación, más feliz de lo que la había escuchado en meses. Me preguntaba con quién estaba hablando, pero estaba demasiado agotada para que me importara. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, después de que papá se fue, mamá lanzó otra bomba. Durante el desayuno, una mañana, anunció casualmente: «Tengo noticias. Me voy a casar». Casi me ahogo con mi cereal. «¿Qué?» «Mamá, papá solo se ha ido por 2 meses». Ella agitó la mano con desdén. «A veces, el amor verdadero llega inesperadamente, Taylor. Lo entenderás cuando seas mayor». Robert se mudó una semana después. Estaba bien, supongo. Alto, guapo, de esa manera genérica que hace que la gente diga: «Oh, parece agradable». Pero algo en él me molestó desde el principio. Hizo un esfuerzo con Amy, jugando con ella y ayudándola con su tarea, pero conmigo era como si apenas existiera. Mientras tanto, también se estaban produciendo cambios en la empresa. Mamá se había hecho cargo después de que papá se fue, y trajo a Robert a trabajar con ella.
Parecían formar un buen equipo, siempre acurrucados juntos discutiendo estrategias comerciales. Traté de concentrarme en mi propia vida, la escuela, los amigos, las cosas habituales de los adolescentes. Pero era difícil ignorar la persistente sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando mamá y Robert anunciaron que estaban abriendo una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. Nos mudamos, me dijo mamá una noche. Es una gran oportunidad para el negocio. En cuanto a ti, Robert y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor que te quedes aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quedarme aquí? ¿Sin ustedes? Es solo que la nueva casa no tendrá mucho espacio, explicó apresuradamente. Y ya casi terminas la escuela. No tendría sentido que te transfieras ahora, justo antes de tus exámenes, ¿verdad? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿dónde se supone que debo vivir? ¿En la calle? No seas dramática, Taylor, me regañó mamá. Te quedarás con tu abuela. Ella ya ha accedido. Salí furiosa a mi habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mientras yacía en mi cama, lágrimas calientes de ira y dolor corrían por mi rostro. No pude evitar preguntarme, cuando me convertí en una molestia para mi propia madre. Las siguientes semanas fueron un borrón de cajas de embalaje y despedidas llorosas, no de mi parte, sino de Amy, que no quería dejar a sus amigos. La ayudé a empacar, tratando de poner una cara valiente por su bien. ¿Nos visitarás, Lizzie?, preguntó, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La abracé con fuerza. Por supuesto que sí, mocosa. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. El día que se fueron, me quedé en el porche con la abuela, viendo cómo se alejaba la camioneta de mudanzas. Mamá me dio un abrazo rápido, Roberta sintió con torpeza y luego se fueron, llevándose a Amy con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como temía. Era genial a su manera, dándome espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba allí con una taza de té y un oído atento cuando quería hablar. Aún así, no era mi hogar. Mi cumpleaños número 18 llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté esa mañana sintiéndome extraña, como si debería estar emocionada, pero todo lo que sentía era vacío. Mamá llamó, por supuesto. Feliz cumpleaños, cariño, su voz era brillante, casi demasiado alegre. Lamento que no podamos estar allí, el trabajo está loco en este momento. Lo celebraremos cuando te visitemos el próximo mes, ¿de acuerdo? Sabía que no lo harían. No habían visitado ni una sola vez desde que se fueron. Claro, mamá, respondí. Suena genial. La abuela debió haber percibido mi estado de ánimo porque hizo todo lo posible. Me dejó invitar a algunos amigos, pidió mi comida favorita, incluso horneó un pastel ella misma. Durante unas horas, casi me olvidé de todo lo demás. A la mañana siguiente, la abuela me llamó a su despacho. Tenía esa mirada seria en su rostro que me hizo apretar el estómago. Siéntate, Taylor, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Necesitamos hablar. Oh, Dios, pensé. Me va a echar. ¿A dónde voy a ir? Pero entonces sonrió, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña carpeta. Feliz cumpleaños, cariño. Ábrelo. Lo hice y casi lo dejo caer cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Abuela, esto es. Ella asintió con la cabeza, sus ojos brillaban. La empresa es tuya ahora, Taylor. Veo potencial en ti, niña. Tienes una buena cabeza sobre los hombros y sé que harás lo correcto con el negocio. Pero mamá y Robert, lo están dirigiendo ahora. El rostro de la abuela se endureció ligeramente. Están dirigiendo una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, es tuya ahora. Me quedé allí aturdida. Yo, apenas 18, dueña de una empresa multimillonaria. Se sentía como un sueño, o una pesadilla. Yo, no sé qué decir. La abuela cruzó el escritorio y me apretó la mano. No tienes que decir nada. Solo prométeme que lo darás todo. Asentí con la cabeza, todavía en estado de shock. Lo haré, lo prometo. Se recostó satisfecha. Bien.
Ahora tengo un consejo más para ti, y quiero que escuches atentamente. Me incliné, pendiente de cada palabra. Llama a tu padre. Hay más en esa historia de lo que sabes. Habla con él. Tómalo como consultor si quieres, pero escúchalo. Me tomó una semana reunir el coraje para llamar a papá. Acordamos reunirnos en un pequeño café del centro. Cuando lo vi, mi corazón se apretó. Parecía mayor, cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Hubo un silencio incómodo, luego, de repente, todo salió a la luz: el divorcio, el nuevo matrimonio de mamá, la mudanza, el regalo de la abuela. Papá escuchó, su rostro una mezcla de emociones. Cuando terminé, respiró hondo. Lizzie, hay algo que debes saber sobre el divorcio. Y luego me lo contó todo. Como mamá nunca lo había respetado, regañándolo y menospreciándolo constantemente. Como lo llamaba perdedor, lo hacía sentir inútil. Como, después de una pelea particularmente mala, se había emborrachado y había cometido el mayor error de su vida. La engañé, admitió, su voz cargada de vergüenza. Una vez. Me arrepentí de inmediato. Pero tu madre lo usó en mi contra. Amenazó con demandar, con quitármelo todo. Exigió que me fuera, que le diera todas las propiedades, que los dejara a ustedes, niños. Incluso quería pensión alimenticia. Me quedé allí aturdida. Esto no se parecía en nada a la madre que conocía, o creía conocer. ¿Por qué no luchaste?, pregunté. Los ojos de papá se encontraron con los míos, llenos de tristeza y amor. Por ti y por a mí. No quería que pasaran por un divorcio público y complicado. Pensé que sería más fácil de esta manera. Mientras hablábamos, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi papá de vuelta. Antes de irnos, respiré hondo y pregunté: papá, ¿cómo te sentirías si me ayudaras con la empresa, como consultor? La sonrisa que se extendió por su rostro fue suficiente respuesta. Los meses pasaron volando en un torbellino de estudios, exámenes y sesiones de estudio nocturnas. Antes de darme cuenta, estaba parada en el escenario en la graduación de mi escuela secundaria, con el diploma en la mano. La abuela estaba entre el público, radiante de orgullo. Mamá y Robert estaban visiblemente ausentes, pero había aprendido a no esperar mucho de ese lado. A medida que llegaba el verano, me dediqué a las solicitudes para la universidad. Con el aliento de la abuela y el apoyo a distancia de papá, apunté alto. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, apenas podía creerlo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando recibí el paquete de ayuda financiera de mi primera opción, beca completa. Contuve la respiración, mirando la carta con incredulidad. La abuela gritó, abrazándome. Sabía que podías hacerlo, niña. Todas esas noches y competencias valieron la pena. Había elegido especializarme en administración de empresas. Parecía la opción inteligente, dado que ahora tenía una empresa que dirigir. La idea todavía se sentía surrealista, pero estaba decidida a enorgullecer a la abuela. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela insistió en hacer una pequeña fiesta, solo nosotras dos, algo de comida para llevar elegante y una botella de sidra espumosa. La abuela no iba a dejarme beber champán, incluso si ahora era legalmente adulta. Estábamos a la mitad de nuestra comida cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño, claramente no esperaba a nadie. Yo abro, dije, dejando mi tenedor. Abrí la puerta y sentí que se me revolvía el estómago. Allí, con aspecto molesto e impaciente, estaban mi madre y Robert. Antes de que pudiera decir nada, pasaron junto a mí hacia la casa. Mamá no se molestó con las cortesías. Madre, necesitamos hablar sobre la empresa. Ahora. Me quedé congelada, aturdida, mientras mamá se lanzaba a una diatriba. Ni siquiera me miró, no preguntó sobre la graduación ni la universidad. Era como si ni siquiera existiera. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales?, exigió. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de capital a nuestra subsidiaria? La mirada de la abuela se entrecerró. Porque ya no es tu decisión, Ashley. La empresa le pertenece a Taylor ahora. Ella es quien decide su futuro y administra sus finanzas. La habitación quedó en silencio sepulcral.
Casi se podía sentir la tensión crepitando en el aire. Después de la revelación de la abuela sobre la empresa, vi cómo la sorpresa, la ira y luego el cálculo cruzaban el rostro de mamá. De repente, toda su actitud cambió. Taylor, cariño, dijo, su voz melosa y falsa. Te he extrañado mucho. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, sorprendida por su repentino cambio. Mamá se acercó, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Instintivamente di un paso atrás. Nos hemos adaptado también a la nueva ciudad. Tenemos una hermosa casa y hay una habitación solo para ti. Podríamos instalar un escritorio, conseguirte una computadora nueva para tus estudios y trabajo. No, mamá, dije, mi voz firme y estable. Estoy feliz aquí. Tengo a mis amigos, mi escuela y la abuela me necesita. La sonrisa de mamá vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos volver aquí. Podríamos vivir en nuestra antigua casa, como antes. ¿No sería agradable? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, mamá. Se trata de todo. Vi la ira crecer en sus ojos, apenas contenida. Antes de que pudiera hablar, hice la pregunta que me había estado carcomiendo durante meses. Mamá, ¿por qué realmente te divorciaste de papá? Se puso rígida, sorprendida. Yo, bueno, tu padre, me engañó varias veces. Estaba cansada de eso. Nos abandonó por su amante y ni siquiera pagó la pensión alimenticia. Eso no es cierto, la interrumpí. Papá me lo contó todo. Solo hubo una vez, y sucedió por cómo lo trataste. No nos abandonó, tú lo echaste. Y ha estado pagando la pensión alimenticia regularmente. El rostro de mamá se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves? Mocosa malagradecida. No tienes derecho a entrometerte en mi vida personal. Todo aquí me pertenece y yo decido quién vive dónde. La abuela, que había estado observando en silencio este intercambio, dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero con un acero que nunca antes había escuchado. Ya es suficiente, Ashley, dijo. Parece que has olvidado algunos puntos clave. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Le di la empresa a Taylor porque confío en su juicio mucho más que en el tuyo. Y ahora mismo, creo que es hora de que te vayas. Sentí una mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho mientras la abuela sacaba firmemente a mamá y Robert de la casa. La puerta se cerró detrás de ellos, una finalidad que resonó en mi mente. Mientras estábamos allí de pie, me inundó una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido algo hoy, las últimas ilusiones que tenía sobre mi madre. Pero también había ganado algo, una certeza sobre mi camino a seguir y el conocimiento de que no estaba sola en él. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz apagada contra el hombro de la abuela. Ella se apartó, dándome una pequeña sonrisa. Ahora volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana comenzamos a planificar tu futuro. El futuro real, no el que tu madre intentó imponerte. La mañana después del enfrentamiento con mamá y Robert, me desperté con el sonido de voces abajo. La curiosidad me sacó de la cama y bajé las escaleras sigilosamente, asomándome a la sala de estar. Para mi sorpresa, vi a papá sentado en el sofá, enfrascado en una conversación con la abuela. Mientras me sentaba a su lado, la abuela explicó por qué había llamado a papá. He estado pensando en Amy, dijo. Tu madre, bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidarla ahora mismo. Le he sugerido a tu padre que busque la custodia de Amy. Sentí una oleada de esperanza. ¿De verdad, papá? ¿Lo vas a hacer? Se pasó una mano por el cabello, luciendo nervioso y decidido. Sí, lo haré. No será fácil, pero Amy se merece algo mejor de lo que está recibiendo ahora mismo. No pude evitarlo, lo abracé. Gracias, papá. Cuando nos separamos, la abuela se aclaró la garganta. Hay más, dijo. He contratado a un investigador privado para que investigue los asuntos de tu madre y Robert. Durante las siguientes semanas, la vida cayó en un nuevo y extraño ritmo. Comencé mis clases universitarias, dedicándome a mis estudios con una determinación que nunca antes había sentido.
Papá venía con regularidad y trabajamos en reconstruir nuestra relación. Se sentía bien tenerlo de vuelta en mi vida. Luego, unas 3 semanas después de esa conversación matutina, la abuela nos llamó a los dos. Su rostro era serio. Mientras nos sentábamos, dijo sin preámbulos, llegó el informe del investigador. Y, bueno, es peor de lo que pensábamos. Expuso los hechos, cada uno golpeando como un puñetazo en el estómago. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su aventura con Robert había comenzado mientras todavía estaba casada con papá. Había recibos de hotel, registros de regalos caros, todo pintando una imagen condenatoria. Pero eso ni siquiera era lo peor. Robert es un estafador, dijo la abuela, su voz dura. Ha hecho esto antes, seducir a mujeres ricas, convencerlas de mover activos y luego desaparecer con el dinero. Me sentí enferma. Entonces, cuando querían mover el capital de la empresa. La abuela asintió con la cabeza. Exactamente. Estaba planeando robarlo y huir. Nos sentamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, la abuela dijo que teníamos que confrontar a mamá con la verdad. La reunión se fijó para el día siguiente. Mamá llegó a la casa de la abuela con aspecto molesto e impaciente. Su expresión cambió a una de sorpresa cuando vio a papá allí también. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas en las que he participado. La abuela expuso todas las pruebas, la aventura, el historial de fraude de Robert, sus planes para robarle a la empresa. Con cada revelación, observaba el rostro de mi madre, esperando ver alguna señal de remordimiento o comprensión. En cambio, todo lo que vi fue negación. Esto es ridículo, balbuceó mamá. Robert me ama, él nunca. Solo están celosos de nuestra felicidad. Papá trató de razonar con ella. Ashley, por favor, mira las pruebas. Piensa en Amy. ¿Es este realmente el tipo de hombre que quieres cerca de nuestra hija? Pero mamá no quiso escuchar. Se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. No tengo que escuchar esto. Robert es un buen hombre y confío en él completamente. Con eso, salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Mientras estábamos allí sentados, me di cuenta de algo. Este no era el final, era solo el comienzo de lo que seguramente sería una batalla larga y difícil. Pero al mirar a papá y a la abuela, supe que no la enfrentaba sola. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y agitación emocional. Papá, con el apoyo inquebrantable de la abuela y la experiencia de su abogado, solicitó la custodia de Amy. Traté de mantenerme enfocada en mis estudios, pero era difícil no dejarme atrapar por el drama que se desarrollaba a mi alrededor. Llegó el día de la audiencia de custodia e insistí en estar allí. Los procedimientos fueron agotadores. El abogado de mamá intentó pintar a papá como un padre ausente, pero nuestro abogado llegó preparado. Presentó pruebas de los pagos constantes de pensión alimenticia de papá, sus intentos de mantenerse en contacto con nosotras y la estabilidad de su situación de vida actual. Luego llegó la bomba, el informe del investigador privado sobre el pasado fraudulento de Robert y sus planes para malversar fondos de la empresa. Observé el rostro de mamá mientras se presentaban las pruebas. Parecía sorprendida, luego enojada, luego perdida. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Cuando el juez anunció su decisión, otorgándole a papá la custodia total de Amy, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que Amy estaría a salvo. Tristeza de que hubiera llegado a esto. Cuando salimos del juzgado, con Amy en los brazos de papá, mamá se nos acercó. Esto no ha terminado, siseó, sus ojos ardiendo de furia. La abuela se interpuso entre nosotras. Sí, Ashley, se acabó. Vete a casa. Los golpes siguieron llegando para mamá después de eso. El juez le ordenó que pagara la manutención de los hijos a papá por Amy. Fue un cambio que claramente la sorprendió. Siempre había asumido que ella sería la que recibiría la manutención, no la que la pagaría. Me dediqué a mis estudios y a aprender sobre la empresa, tratando de distanciarme del drama en curso. Pero era difícil ignorar la satisfacción que sentí cuando escuché que Robert había dejado a mamá, huyendo con otra mujer y una parte significativa de los ahorros personales de mamá.
Era una fresca tarde de otoño cuando papá me llamó, su voz tensa por la emoción contenida. Tu madre se presentó en mi casa hoy, dijo. Quería reconciliarse. Dijo que había cometido un error, que quería que volviéramos a ser una familia. Mi corazón se apretó. Una pequeña parte infantil de mí quería escucharlo decir que sí, que nuestra familia volviera a ser como antes. Pero ahora sabía demasiado. Todos habíamos pasado por demasiado. Le dije que no, dijo papá con firmeza. Le dije que ese barco había zarpado hace mucho tiempo y que no los volvería a someter a ti ni a mí a eso. Dejé escapar un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bien, dije, sorprendida por la fuerza en mi voz. Te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos. Hubo una pausa, y cuando papá volvió a hablar, pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Lizzie?, preguntó. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Aprendí del mejor. Cuando colgué el teléfono, miré alrededor de mi habitación en la casa de la abuela. Mis libros de texto estaban esparcidos sobre el escritorio, junto con una pila de informes de la empresa. Fotos mías con papá y Amy me sonreían desde el tablón de anuncios. Esta no era la vida que había imaginado para mí hace un año. No era perfecta, todavía había mucho que resolver, muchos desafíos por delante. Pero era real, era mía. Pensé en mamá, de repente sola después de todas sus intrigas y manipulaciones. Una punzada de lástima cruzó mi mente, pero fue rápidamente eclipsada por una sensación de justicia. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que dirigir y un futuro lleno de posibilidades. No era el camino que había esperado, pero al estar en el umbral de mi nueva vida, me di cuenta de algo importante: estaba exactamente donde necesitaba estar. El tiempo vuela cuando haces malabarismos con la universidad y una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, estaba a la mitad de mi carrera, enterrada en libros de texto e informes financieros. Los días de semana se convirtieron en un borrón de conferencias y sesiones de estudio nocturnas. Pero los fines de semana, esos eran sagrados. Todos los viernes hacía una maleta y me iba a casa con papá y Amy. Lizzie, gritaba Amy, abrazándome en el momento en que entraba. A los 10 años, era pura energía y extremidades largas. Papá salía de la cocina, generalmente con un delantal, justo a tiempo para la cena. Llegas justo a tiempo, decía con una sonrisa. Esos fines de semana se convirtieron en mi ancla. Comíamos juntos, Amy parloteando sobre la escuela, papá y yo discutiendo sobre la empresa. Después de que Amy se acostaba, a menudo nos quedábamos despiertos hasta tarde, estudiando estrategias comerciales. Los domingos generalmente nos encontraban en casa de la abuela. Cocinaba una tormenta, llenando la casa con el olor a pollo asado y pastel de manzana. Después del almuerzo, nos sentábamos en el porche, hablando de todo y de nada. Siempre supe que lo tenías en ti, Taylor, decía la abuela, apretándome la mano. A medida que se acercaba la graduación, sentí una mezcla de emoción y aprensión. Papá había cumplido su palabra, dirigiendo la empresa con habilidad mientras me preparaba para tomar el control. Estoy listo para entregar las riendas cuando tú lo estés, me dijo una noche. Lo abracé con fuerza. Gracias por todo, papá. La vida no era perfecta, había desafíos por delante, decisiones que tomar, una empresa que dirigir. Pero al mirar a mi pequeña familia, papá, Amy, la abuela, supe que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos. A medida que Taylor navega por los giros y las dificultades inesperadas de su vida, comienza a darse cuenta de que su familia no es exactamente lo que pensaba. La verdad sale a la luz lentamente y se ve obligada a confrontar los cambios masivos que se desarrollan en su vida. La historia de Taylor sirve como un claro recordatorio de lo complicadas que pueden ser las dinámicas familiares y las decisiones difíciles que cada persona debe tomar en tiempos de crisis. En la superficie, su familia parecía perfecta, pero debajo de ese exterior había secretos, traiciones y malas decisiones. Mientras su madre eligió abandonar sus responsabilidades y vivir su propia vida, Taylor no solo se mantuvo firme, sino que también enfrentó valientemente los desafíos que la vida le presentó. La lección aquí es que a veces tenemos que defender lo que creemos, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias.
La traición de su madre y la frialdad de Robert no pudieron borrar el amor y el cuidado de su padre y su abuela. Taylor aprendió que el amor verdadero y el sacrificio a menudo provienen de aquellos que nunca nos abandonan. Su decisión de defender la verdad, negándose a dejar que su madre controlara su vida, marcó su crecimiento hacia la edad adulta.